Buenas. ¿Estamos todos, creo? ¿O todavía no, Ariadna? Estamos 21, 20, Faltan 21, tres ¿sí? personas. Esperemos otro ratito más. Ya. Oh, yo creo que ya podemos, como se Ariadna, ¿tienes el caso? No, ahorita lo voy a buscar. Lo voy a abrir. ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ta. Acá está. Este es... eh, se me confirman si es el caso de Lourdes, ¿sí? Sí, Doc. Lourdes de 35 años de edad, ¿no es cierto? Sí, ese mismo. Ya, entonces, ya lo pongo acá, ya lo encontré yo, no sé si es el mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí hice mal. ¿Y dónde está eso? ¿Y dónde están ustedes? Ya. Prendamos las cámaras, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Después Adriana me dice, no, hemos prendido las cámaras. ¿Dónde está eso? Ya está. Ahora sí. Adriana nos tiene a raya. Admitir acá. Estamos listos. ¿Estamos? Sí se ve en la pantalla, no sé si es que se puede ver. Sí, Doc, sí sabe. Entonces vamos, Lourdes de 35 años de edad, estado civil, divorciada, ginecobstétricos, gestas 3, paras 3, último parto hace 4 años. Jocelyn está por entrar. ¿Ya? A ver. Hace 4 años, fecha de última regla hace 10 días. ¿Sí? Atrás con una duración de 4, de moderada al principio a mínima cantidad al final. El cuarto día de regla. Método de planificación familiar, emplea un el preservativo. ¿Sí? Acude, Giovanni va entrando. ¿Qué pasó? Pues porque estaban todos, creo. Ya. Acude a consulta externa de esta casa de salud por referir un cuadro de dolor localizado en hipogastrio y fosílica derecha desde hace 5 días. Menciona dispareunia. Al interrogatorio indica que mantiene vida sexual activa, tiene varios compañeros sexuales actualmente, refiriéndose al dolor que la queja manifiesta que tuvo origen posterior a una relación sexual con escaso sangrado postcoital. Añade que desde hace un mes aproximadamente presenta una secreción vaginal de color gris, espumosa, abundante, con mal olor que se incrementa luego de la relación sexual. Quirúrgicos, apendicectomía de hace 7 años atrás que se complica con peritonitis. Hasta aquí, hasta aquí. Veamos, Doménica. Hasta aquí. ¿Qué factores de riesgo encuentras en Lourdes? Primero la edad, puede ser, 35 años. ¿Por qué? Bueno, no, o sea, Pero no, todos relax. ¿Factor de riesgo para qué? Si me dices que es factor de riesgo para tener guaguas, ven, te acepto. No hay problema. pero bueno, puede ser, sí, por lo que no sabemos si puede ser el dolor por algún embarazo ectópico, tal vez. Dices por ahí, ¿no es cierto? Tiene Ujú. un factor de riesgo por edad para embarazo. Así nos dices, ¿no? ¿Sí? Pues Bueno, sí. qué sé yo, ayer, perdón, primero las damas, Carolina, después Alejandro, después Juan. También que es sexualmente activa y que también tiene varias parejas sexuales. Varias parejas sexuales, ¿no es cierto? Sí, tiene varias parejas sexuales, no nos dice cuántas, ¿no es cierto? ¿No? Juan. Perdón, Carolina, ¿y eso es factor de riesgo para qué? Para las infecciones de transmisión sexual, VIH, gonorrea. Tenemos para un montón de factores de riesgo para ITS, ¿no?
Infección de transmisión sexual, Juan. Disculpa, perdóname, Juan, lo que pasa es que no te escucho. No eres vos, lo que pasa es que no escucho de un oído, entonces me toca en ocasiones levantar el audio. Dime. Ahora sí. ¿Y secreción vaginal es factor de riesgo para qué? ¿De algún tipo de infección? Sí, ya. Después vamos a ir desarrollando. Entonces, tiene factor de riesgo por la secreción vaginal, infección. Alejandro, La apendicectomía también, ¿y el porque apéndice? pues, ¿Por o qué? sea, se complicó con peritonitis, entonces la cirugía se puede haber dado al origen de adherencias. Adherencias, factor de riesgo para adherencia, síndrome adherencial. Denis, Pues ha sido lo que dijo mi compañera de las secreciones. O sea, no sería un factor de riesgo, ya sería más bien un indicador de que la paciente puede estar con algún tipo de infección o alguna cosa. o sea, me estás diciendo que las infecciones vaginales, así es, ¿no es cierto? Disculpa, Denis, me corrige si es que estoy mal. Que las infecciones vaginales son una indicación de una infección. ¿Así era o...? O sea, las secreciones que menciona no sería ya un factor de riesgo, más bien ya sería un indicador de alguna patología que esté presentando la paciente. Correcto, puede ser, exacto. Puede ser que tenga una patología, pero recuerden que una patología puede ser factor de riesgo para algo o no. Un ejemplo, qué sé yo, em, eh, las secreciones vaginales en una mujer embarazada son factores de riesgo para que te dé parto pretérmino. ¿No es cierto? Tienes tu infección, es correcto. O sea, a más de que sea infección, o sea, que tengas la infección, es verdad, esa infección puede ser causante de algo más. Y es correcto, Denis, muy bien. Ariel, creo que ibas a decir algo o comentar algo. Después, Diana. Sí, o sea, que una patología puede ser factor de riesgo porque, por ejemplo, digamos, el VIH puede ser factor de riesgo para tuberculosis o infecciones. Correcto. Sí, sí, es correcto, es perfecto. Diana. Perdón. También que esas infecciones del tracto urinario pueden convertirse en una EPI. Una infección de tracto urinario, ¿se puede ir a hacer una EPI? Si se Yo- complica. Es que la complicación de la infección de tracto urinario va a ser una piel o no. Claro. Diana, ¿qué opinas, Sí, Diana? Y entonces, pero por ahí estás, ¿no es cierto, Diana? sí, Doc. Pero puede ser alguna, no sé, puede ser como factor de riesgo lo que decía del ovario, que tenía un ovario palpable y sería un factor de Híjole, riesgo para una EPI. aguántate un chance porque eso del ovario no lo leí todavía o ya lo leí. No, no. Joel, el del ovario, ¿dónde está el ovario? Doc, yo lo que iba a decir, bueno, acotando un poco con lo que dijo Diana, o sea, más que todo, nuestra paciente podría tener Mm. criterios de Hager, criterios mayores para una EPI, ¿no? Donde tiene dolor espontáneo en abdomen inferior y la historia de actividad sexual reciente. Sí, Entonces, por ahí podríamos ir, ¿no? sí, podría ser por ahí. ¿Y si es que está embarazada? O no puede ser embarazada, digo, ¿no? Yo creo que no puede estar embarazada porque en la FUN dice hace 10 días. Hace Entonces, 10 días, o sea, no creo. difícilmente, ¿no es cierto? Pero puede estar embarazada. Sí, Doc. Hay gente que sigue, hay mujeres que siguen con su periodo y están embarazadas. Así como saben salir en el Discovery Channel, ¿no es cierto? Igualita. Eso no sabía que estaba embarazada. Así sabe salir, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver, ahí nos tocaría preguntar algo más para descartar el embarazo por clínica, Giancarlo. La pregunta, levantaste la mano, pero después te doy la palabra para eso, pero la pregunta sería esta. Una mujer que tiene hace 10 días atrás la regla, ¿sí? ¿Qué le preguntarías para saber si es que teóricamente está embarazada? Si tuvo una relación sexual sin protección. ¿Cuándo? La última relación sexual. Ya le preguntas cuándo fue la última, ¿qué más le preguntarías? En historia clínica, ¿qué más le preguntaríamos?
No estoy seguro, Doc. Si falló su Si método sabes, anticonceptivo. ¿y cómo sabes si falló ella? Si es que estaba con una rotura del preservativo, o sea, ¿no es cierto? Y se Ujú. rompió, si se, qué sé yo, se usó o no usó. Algo más, porque nosotros estamos basándonos en la fecha de última regla, Giancarlo. Yo te doy la palabra, Ariel. ¿Sí? Pero si sabes, Giancarlo, ¿qué ¿Qué tienes cosa que hace? preguntar en el ciclo? Es algo del ciclo que te hace dudar si fue o no fue. Ah, tal vez si, o sea, comparar la Exacto. menstruación para ver si no fue un sangrado de implantación. O cualquier otro tipo de sangrado, ¿no es cierto? Que haya tenido una amenaza de aborto, o si es que tuvo, qué sé yo, sangrado por deshidratalización en un ectópico, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y entonces lo que tenemos que hacer aquí, en historia clínica, en las dos primeras líneas que estamos viendo ahí, es preguntar y ratificar si es que fue regla o no. ¿Cómo lo hacemos? Si es que la paciente te dice que ha ido hace 10 días la regla, esa regla fue normal. Las características del sangrado, cuánto te dura normalmente y cuánto duró, la cantidad, ¿no es cierto? Entonces, entonces podemos ahí tener idea. Ariel, me parece que estabas con... Ah, no, Giancarlo era, que querías preguntar algo, acotar algo. No, yo estaba hablando ahorita, Doc. Por eso, Giancarlo, pero levantaste la mano. No, pero ya, No, ya le bajé fui ya. para ayudarle a Jan a responder esa pregunta. Allá, allá. Entonces, edad está en una edad en la cual puede estar embarazada, ¿no es cierto? ¿Tiene riesgo de embarazo? Sí, por edad, si es que no utiliza método anticonceptivo. Correcto, uno, dos. Ahí nos ponen estado civil divorciada, gestas tres, es multípara, tiene algún riesgo, factor de riesgo que tenga 3 niños. ¿Qué le preguntaríamos? Leo de nuevo. Escuchen bien los problemas que puede tener la paciente. Hace 10 días la regla, ¿no es cierto? Gestas 3, paras 3, hace 10 días la regla, hace 4 días de duración, moderada al principio cantidad, al final el cuarto día de la menstruación. Método de planificación familiar, condón. Acude a consulta externa, aquí vienen los problemas. Por referir cuadro de dolor. Primera cosa es dolor en hipogastrio. Linfosis ilíaca derecha, hace 5 días atrás. 1. Además, dispareunia. 2. ¿No es cierto? Tiene actividad sexual, sexualmente activa, varios compañeros sexuales. El dolor que se manifiesta tuvo origen posterior a una relación sexual, es un antecedente importante. Con sangrado poscoital. Añade que desde, ¿dónde está esa cosa? Ya, hace un mes, secreción, 3, ¿no es cierto? Secreción vaginal de color gris espumoso abundante con mal olor que se incrementa en la relación sexual. 4, como antecedente, apendicectomía y el examen físico. No, todavía no lo leemos porque estamos en la parte de arriba, solo estamos preguntándole porque el examen físico nos va a comprobar lo que nosotros estamos pensando, ¿no es cierto? Ese nos comprueba. Por lo tanto, por ahí dijeron algo del ovario. ¿Quién era? ¿Que se tocaba el ovario? ¿Quién fue? No me acuerdo quién fue, pero alguien nos dijo que se tocaba el ovario. Se tocaba el ovario. Bueno, se tocaba el ovario, ya que por ahí estaba diciendo que se tocaba el anexo. Muy bien. Entonces, es importante saber ¿qué le preguntaríamos? Gestas 3, paras 3. De acuerdo a los problemas que tiene la paciente, ¿qué le preguntaríamos? Si es que es necesario ahondar un poco más en la gesta. Luis. Sí, hablando con esta gesta, especialmente la última, ¿no? La que se fue hace 4 años. Bueno, el parto, 4 años, la que está un poco más atrás. Ya. Sería importante preguntar cómo fue el embarazo, ¿no? Si fue un embarazo seguro, fue un embarazo de riesgo, el momento del parto, cómo fue el parto, ¿no? Si es que fue un parto natural, fue parto por cesárea, si hubo algún tipo de Es complicaciones que, durante el parto. un ratito, Jonathan. Luis, perdón. No tiene cesáreas. Sí, perdón, de la cesárea. ¿No es Sí, cierto? eso me escapó. ¿Sí? Entonces, de estos partos, ¿qué le importa? ¿Por qué paro aquí un ratito para saber algo más? ¿Qué le preguntaríamos a la paciente de acuerdo a lo que tiene la paciente en los partos? Ya les doy la palabra a Melina y Adriana. Luis, tal vez algo. Pues estabas perfecto, ibas muy bien. ¿Sí? Sí, o sea, bueno, lo que iba, bueno, en general es que quería saber si es que estos
partos fueron, o sea, no fueron de, bueno, el embarazo como tal no fue de riesgo, sino hubo alguna complicación durante el parto, ya sea una complicación para la madre o para el bebé. ¿Ya? ¿Qué más, Melina? Al momento del parto, saber, por ejemplo, su última gesta, si hubo riesgo de hemorragia, o sea, tuvo una hemorragia, riesgo de hemorragia en el parto, Correcto. o hubo un parto precipitado, si hubo un parto prematuro también, porque ya Bueno. esas son las probabilidades. Pero dije un parto precipitado, bueno, prematuro también, ya. Fueron los 3 prematuros. ¿Tiene que ver algo con lo que tiene la señora ahora? También no cambia la espesor de la pared del útero, el espesor de la pared del útero, o sea, ya no existiría alguna alteración también en el útero por los partos o cuando existe lo de la... El útero se va a hacer un poquito más, va a quedar un poquito más grande de lo normal. 7 centímetros de mide, después va a quedar con un promedio de 8 centímetros, un poco más grande en el puerperio. Es una multípara, tiene 3 gestas, es un útero más agrandado, ¿no es cierto? El cervix va a estar un poco más abierto, puede tener ectropio, de lo que me imagino de lo que puede tener la paciente. Pero tiene algo importante que refiere y tiene solo esto, miren, tiene esto. ¿Y con qué se asocia generalmente la dispareunia si es que hablamos de gestas? Ligaduras. No, porque la dispareunia, entonces vamos, si es que estamos diciendo de la ligadura, dígame que es de la dispareunia. Tal vez no con las episiotomías. Sí, pero ¿qué es la dispareunia? Es el dolor al tener coito. ¿Perdón? Dolor al coito. El dolor en el acto sexual, ¿no es cierto? Dispareunia. ¿Estamos? Y cuando nos referimos, Denise, tienes la palabra, Denise, perdón. O No sea, vi tu no sé mano. qué también puedes mencionar eso, que, o sea, al momento del parto presenta una fisura del períneo, creo que es. O un desgarro, ¿no es cierto? Ajá, un desgarro. Sí, entonces, o episiotomía, ¿qué pasó? Tuvo episiotomía, hubo desgarro, porque hay pacientes que después del parto se quejan de dispareunia, ¿sí? Especialmente cuando se la asocia con episiotomía. ¿Estamos? Entonces sería importante o profundizar. Miren, ahorita estamos haciendo un ejercicio de historia clínica, básicamente. Hagan de cuenta que esto son puertas. Lo que nos están poniendo en el caso son puertas. Uno quiere saber si es que entra en esa puerta o no, a profundizar un poco más las preguntas y lo que tenemos. Entonces, en gestas sí me gustaría saber si es que fue con episiotomía, hubo desgarro o no hubo desgarro, ¿sí? En este caso. Y a fecha de última regla ya nos dijo Giancarlo, ¿no es cierto? Que deberíamos averiguar si el tipo de regla, cómo fue la regla, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué opinan del método de planificación familiar que emplea? Toditos en silencio. Ariel. Después yo sé. Creo que quizás no está resultando tanto porque ella ya tiene 3 hijos y bueno, como sabemos, no es 100% seguro el preservativo como condón. Pero Ariel, una pregunta y ponte que ya llegué aquí a tener 4. Te Bueno, pregunto eso ya nomás. es según la historia clínica, Ponte, ¿no? yo Claro, tengo si ella 2. quería tener. Mira, yo tengo 2, tuve 3 pérdidas, en total tuve 5, yo quería 6. ¿Ah? Y entonces, si vas a ver la historia, tengo y gestas 2, gestas 5, pérdidas 3 y después tengo 2 vivos. Y me dices que mi método de planificación falla. Yo quería más. ¿Cómo lo podemos ver ahí? ¿Qué opinan de ese método? Porque, por ejemplo, si la paciente quiere tener 5 y tiene recién 3, ya puede seguir teniendo los guaguas que quiera. O necesariamente tiene que tener menos niños. O nosotros valoramos el método de planificación de acuerdo a la cantidad de guaguas que tiene. Ariel. A veces ya sería dependiendo de la persona. ¿No es cierto? Y entonces tendríamos que preguntar, si fueron qué. Ya se fue Ariel. Ah, no, ahí está, ya se cambió de lado. Relájense, chicos, ya saben que estamos conversando, no estoy molestando a nadie. Estamos todos relax.
yo creo que podemos aprender mucho si conversamos, solo conversamos. ¿Estamos? Vamos, Ariel. Entonces, ¿Qué me preguntó? Ya me confundí. ¿qué opinas del método de planificación? Bueno, como, o sea, usted refiere, ¿no? Que, o sea, sí depende de la persona, no es que está fallando. Obviamente, si ella quería tener el número de hijos que ella quiera, pues ahí sí estaría bien, ¿no? Pero por lo general, cuando saben mandar así, es, o sea, el método, ¿no? No otra cosa. Saben Ya, mandar de... Pero yo quiero ir un poquito más allá, Ariel. ¿Sí? Y vamos a ver qué nos dice Jocelyn. ¿Qué opinas del método que ha elegido Lourdes? A ver, o sea, primero yo, o sea, como usted ya dijo ahorita que cada mujer va a ser libre de decidir si quiere tener más hijos o no, aquí el problema sería que primero tenemos que hacerle una buena historia para saber cómo está ella, para poder, no sé, ya sacar adelante a esos niños, pero para lo que viene después, porque también su edad ya es un riesgo para un niño que no nazca sano. Y si es que está inestable, divorciada, con diferentes parejas, o sea, también va a ser un problema. Pero ya en sí sería de explicarle que hay otros métodos, si es que ya, porque tal vez no conoce y por eso usa el condón. Porque para tener esa vida sexual no creo que quiera más hijos, o no sé. Es que no se sabe. O Esa es sea, tu sí opinión, se pero yo sabe. médicamente, reformulo otra vez, o sea, de acuerdo a los criterios de elegibilidad y uso de anticonceptivos, vamos a eso, ¿no? Ya no salimos de que yo quiero tener 10 o quiero tener 12. ¿Estamos? ¿Qué opinan del método que emplea Ariadna? ¿Es efectivo? ¿No es efectivo? Dame un segundo, que algo está pasando. Un segundo, Melina. Sí, va a salir porque tiene algo que hacer. Entonces, Melina, hágale usted, contéstenos. O también tiene que salir. Dijo mi Miren que nombre, tengo. Doc. Híjole, estamos Es ahí. que ¿Dónde? no, es que está trabándose mi internet y solo escucho entrecortada y escuché Entonces, Melina. aguanta. Así, soy yo. Melina. Sí, ay, ¿Qué opinan médicamente? Tengo 10 participantes con las manos levantadas, se van a quedar con el brazo dolorido. Vean, a ver, comiencen. ¿Qué opinan sobre el método? Médicamente o sea, hablando, criterios de elegibilidad. yo como o sea, en el caso de la paciente que tiene varias parejas sexuales, pienso que es un buen método porque de esta manera también ella se protege de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Porque si nosotros le vamos a explicar de otros métodos, ella no tiene una pareja estable, tiene varias parejas sexuales y ella no sabe, o sea, ya no va a saber qué enfermedades de transmisión sexual tienen estas otras parejas, o capaz no, o capaz sí. Entonces, de esta manera ella se protege y evita un contagio, o sea, transmitirse ¿Ya? estas enfermedades. Entonces, se está protegiendo Kat. Sí, Doc, eso que primero es un método, no se lo considera mucho como método anticonceptivo, más bien también es como un método de barrera, primero eso, entonces le está ayudando para prevenir infecciones de transmisión. Segundo que para elegir el método anticonceptivo tenemos que saber qué es lo que quiere la persona, ¿no? O sea, si lo que quiere es protegerse o evitar lo que son los embarazos, perdón. Entonces, ya, y eso, y por otro lado también ver el material, yo creo que podríamos ver por el lado de la dispareunia tal vez, el material del preservativo, porque puede ser que la dispareunia esté provocada por el material, puede ser que sea alérgica al material del preservativo, entonces podríamos verlo por ahí. Buena opción. Tenemos que ver, entonces podemos dividir a la disparidad. Muy bien, este es correcto, podemos verlo, ¿no es cierto? El método de planificación como método de barrera, prevención de ITS y también teóricamente como método de planificación, pero teóricamente no va a ser efectivo, de acuerdo a la OMS, que está es el tercera línea, o sea, no tiene eficacia. Los más eficaces van a ser, ya van a ver esto en ¿cómo se llama? En criterios de elegibilidad y anticoncepción, van a ver primera línea, son los más efectivos, serían la ligadura, el implante y la T, ¿no es cierto?
Esos serían los más efectivos. Ella está utilizando un método que para embarazo no es 100% efectivo, teniendo en cuenta que tiene una vida sexual muy, o sea, una vida sexual activa con algunas parejas. Carolina, estaban 10, ahora solo quedaste tú. Sí, yo quería, o sea, sería buena preguntarle a la paciente si es que es constante con este método anticonceptivo también para descartar las enfermedades de transmisión sexual. Para ver infecciones de transmisión sexual. Nos bajamos, lo siguiente que nos queda es la dispareunia. ¿Nos podemos dividir la dispareunia en distintos tipos o no? Porque también podemos preguntarle algo, ¿sí? Luis. Sí, la dispareunia se puede dividir en dos principalmente, ¿no? O sea, bueno, según la localización se puede decir, porque también se puede dividir según la causa. Según la localización, esta puede ser superficial o puede ser profunda. Entonces, cuando es superficial, aquí el dolor va a darse en la zona externa vulvar, ¿no? O sea, como conocen en la entrada de la vagina. Pero cuando es profunda, entonces este dolor ya se da en la zona media o ya más profunda de la vagina, ya cerca de llegar al cérvix. Entonces, correcto. ¿Sí? No podemos, por el tiempo de aparición, también podemos verla, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es correcto. Entonces, ahí tenemos que preguntarle. Verán que solo estamos preguntando para saber qué es lo que tenemos. Por algo, esto que nos estamos demorando un poquito es importante. ¿Saben por qué? Porque el dolor pélvico y el dolor en el abdomen en mujer es distinto que en el varón, ¿sí o no? Es diferente. Uno. Dos. ¿Por qué es diferente? Porque en la mujer tengo más órganos en la pelvis, ¿sí? Trompas, ovarios, útero, ¿no es cierto? Apéndice, intestino, urinarias. En el varón no tengo, todo el aparato reproductor no está ahí. Y entonces el dolor se me simplifica un poco más en el manejo cuando el paciente viene por dolor. Es más difícil evaluar un abdomen femenino que un abdomen masculino, ¿sí? En lo que se refiere a dolor. Muy bien, vida sexual y hablamos sobre infecciones de transmisión sexual. El dolor. Ahora viene algo de fisiopatología. De fisiopatología. De acuerdo al dolor, podemos dividir el dolor en somático y en visceral, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Quién me puede dar características de dolor somático? ¿O cómo puedo diferenciarlo? Del visceral. Carlos, no sé. Hay dos. Doménica. A ver, si no me acuerdo mal, el dolor somático era generalizado. Creo que sí era así. O era localizado, es que no me acuerdo. No sé, dale, lánzala. No te preocupes. El somático, ¿cuál era el otro nombre del somático? El visceral o el somático, el somático y el visceral. Somático, te doy un ejemplo. Tienes una neuropatía. Ya, el somático sí. es un dolor que se generaliza, o sea, es difuso. Y el dolor visceral, entonces del revés. El dolor somático es localizado y el dolor visceral es difuso. Ese es difuso, ¿no es cierto? Entonces, Alejandro, después Giovanni. ¿Giovanni? Sí, el dolor somático es el que está dado por las fibras de tipo A que son de conducción rápida, ¿verdad? El otro nombre del dolor somático es el dolor localizado, que es agudo, es bien localizado, a veces puede ser punzante, no tiene límites muy precisos, entonces no se hace difuso. En cambio, el visceral sí es difuso, no, es un dolor sordo, como se lo sabe decir, y es por las fibras de tipo C, que son de conducción lenta. Muy bien, Giovanni y Joel, perdón. Era más o menos lo que dijo Alejo, pero, o sea, solo aumentar que el dolor visceral se va a dar sobre todo por una inflamación, una isquemia y una distensión, mientras que el dolor somático por un traumatismo, inflamación igualmente y temperaturas extremas. Pero en ocasiones
en ocasiones se comparten las fibras, ¿no es cierto?, en los cuernos posteriores de las neuronas, ¿sí? Y ahí tenemos la convergencia viscerosomática. Y entonces es algo difícil diferenciar, o el cerebro la tiene fregada, no la puede diferenciar inmediatamente para saber si es que es somático o visceral. Una, dos, hay la posibilidad, que por recuerdo, ¿no es cierto? Bueno, no recuerdo, sino por la formación que tenemos de las estructuras embriológicamente hablando, ¿no es cierto? Intestino anterior, medio y posterior, así estamos hablando, por ejemplo, de intestino, que estructuras que vienen de intestino anterior van a tener un dolor común, se podría decir, o se van a percibir comúnmente en la zona en el mesogastrio, ¿sí? Entonces, ahí tenemos tenemos algunas de las cosas por las cuales algunos dolores viscerales se comportan, ¿no es cierto?, como somáticos, ¿sí? Para después diferenciar que no es un dolor localizado, ¿sí? A veces es difuso, por ejemplo, la apendicitis, ¿no es cierto? La apendicitis, ¿dónde comienza el dolor? En el apéndice, Diana. La apendicitis en la fosa ilíaca derecha. Ahí comienza el dolor. ¿Qué dices, Adrián? No, o sea, primero comienza Adrián, en ¿cómo has cambiado tu la... voz? Adrián, ha cambiado tu voz. No, mentira, te estoy molestando. ¿Quién contestó? Diana. Sigue, Diana. Corrígelo. O sea, primero, o sea, si no estoy mal, aparece en la parte, en el epigastrio, no, o sea, en el hipogastrio, y después se empieza a localizar. O sea, comienza en el hipogastrio, en la parte baja del abdomen, en la pelvis, me dices, y después se localiza. Juan, ¿qué opinas? Correcto. Correcto, entonces ahí tenemos el dolor, que el dolor no es que va a estar localizado siempre en el lugar anatómico del órgano, sino que puede comenzar en algún otro lugar y después localizarse. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Muy bien, vamos acá. Aquí sí, en el caso, tendría que preguntarles en esta parte de aquí, ¿sí? ¿Cómo podemos diferenciar el tipo de secreción? Estamos hace un mes aproximadamente, dice que la paciente viene con flujo. ¿Qué, de acuerdo a lo que está aquí, qué creen que tiene la paciente? Porque dijimos que era un factor de riesgo para infección para infección de transmisión sexual, y Denis nos dijo un ratito, también tiene un tipo de infección, ¿no es cierto? Y entonces, en ocasiones podemos nosotros, y en esta parte sí creo que nos vamos a detener un poquito para poder entender dolor y especialmente EPI, ¿no? ¿Qué tipo de secreción creen que tiene o qué tipo de infección creen que tiene la paciente? Adrián, después Katy, después yo, Joel. O sea, la secreción que tiene es característico de la vaginosis bacteriana, ya que, o sea, tiene un aumento de la secreción y esta va a tener un color grisáceo y también es característico el olor. El mal olor que tiene es como de olor a pescado que nos han referido. O mal olor que se incrementa luego de la relación sexual. Me dices que es una vaginosis, Kat. También por o sea, aparte de lo que dijo Adrián, que es el color y el olor, puede ser, nos podemos guiar por el dolor genital. Entonces, podríamos decir que sí es una vaginosis bacteriana. O sea, que puede ser una vaginosis bacteriana porque se orienta más a eso. Puede ser una vaginosis bacteriana. Carlos. Sí, Doc. Bueno, justamente lo que ya habían dicho mis compañeros, que por las características del olor, así como del color, orienta hacia una vaginosis bacteriana y descartaría otras posibles causas frecuentes, como por ejemplo la candidiasis, que es un flujo más bien blanquecino, grumoso y que no tiene mal olor.
¿Correcto? ¿Alguien más que quiera decir algo? Y en esta parte de aquí siempre me voy acá. Aquí. No sé si se ve. ¿Qué pasó? Ya se dañó. Exacto, ahí. ¿Sí están viendo? En esa parte del laboratorio. ¿Qué tal si les digo lo siguiente? ¿Sí se acuerdan del ojo clínico del doctor Lamiña? Salí en el canal, no me acuerdo qué canal, era un doctor que trabaja por atrás del hospital donde yo trabajo, tiene un centro médico, el centro médico decía un programa, decía el ojo clínico del doctor Lamiña. Si esto que estamos haciendo es el ojo clínico, ¿no es cierto? Porque estoy viendo la secreción. La sensibilidad del ojo clínico en vaginosis bacteriana, micóticas y tricomonas llega al 40%. Entonces, cuando yo digo que de acuerdo a lo que estoy viendo, sí, es una vaginosis bacteriana, tengo la chance de equivocarme en un 60%. ¿Les sirve eso o no? Para el diagnóstico. No me sirve para lo que es nada. Pero así, adivinen a quién le sirve eso. Adivinen. Le sirve a las farmacéuticas, que te colocan ahí el fluconazol más, qué sé yo, con la clindamicina, la nistatina más clindamicina. Todo es dúo en vaginosis, en vaginitis. Es dúo. ¿Estamos? Entonces, lo que tienen que hacer, y lo que te dice el libro, es que el diagnóstico de las enfermedades por flujo son con examen de laboratorio. Solo eso de ver y tratar cuando no tengas examen de laboratorio y no tenga la paciente la chance de ir a tomarse una muestra. ¿Sí? Entonces, miren, ahí han tomado un gramifresco y un cultivo de secreción vaginal, ¿no es cierto? Ahí viene la otra pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Es considerado correcto tomar un cultivo de secreción vaginal? ¿Qué opinan ustedes? Alejandro. Doc, no sé si sea correcto porque la secreción vaginal no siempre va a estar con microbiota. Entonces, siempre nos va a dar valores prescriptivos de bacterias, pero dependería de la cantidad. Sí, imagínense, hay gérmenes que son fácilmente cultivables, hay gérmenes que son difícilmente cultivables, hay gérmenes que son imposibles de cultivar. El canal vaginal tiene un montón, tiene una microbiota muy florida. No solo son los bacilos, casi te digo bacilos de Koch, sino los bacilos, ay, se me fue, de Dodderlein, ¿sí? La flora vaginal normal, ¿sí? No solo es eso, sino que tienes ahí de E. coli, tienes un montón de cosas, tienes hongos, anaerobios. Y entonces cuando vas a hacer un cultivo de secreción vaginal, y esto por favor, escuchen bien, tiene que ser dirigido a, no pido un cultivo de secreción vaginal. ¿Y ahora qué quieres? O sea, lo que van a hacer es van a coger el agar sangre y van a cultivar. Y lo primero que salga van a decir que está ahí. ¿Está claro? Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Necesitamos un cultivo de apotobium en una vaginosis resistente. Ah, es otra cosa. ¿Sabes qué? Necesito un cultivo de Candida no albicans. ¿Estamos? Dirigido a, en una paciente que tiene resistencia, tratamiento con fluconazol. Ah, un ratito. Es otra cosa. Por lo tanto, no necesito el cultivo para poner diagnóstico de una enfermedad por flujo. Lo que sí necesito es el gramifresco. Y aquí tenemos los criterios de Amsel y los criterios de Nugent. ¿Cuáles son? No sé si es que ya vieron esto. ¿Han visto eso o no? ¿No? No. No, doc. No. Entonces, Amsel. Los criterios de Amsel, ¿sí? Para vaginosis bacteriana. Hijo de madre, está con amarillo. Barcelona. Ya. ¿Qué pasó? Ya. Criterios de Amsel. Primero, son clínicos y de laboratorio. Secreción grisácea. Segundo, que tengas ¿qué?
secreción grisácea, un pH. ¿El pH de la vagina cómo es? ¿Ácido? Sí. ¿O alcalino? Es ácido. Es ácido. Entonces necesitas un pH alcalino. Test de aminas. Test de aminas, o sea, colocas KOH, hidróxido de potasio, en la placa y va a desprender la putrescina y la cadaverina. Y ese es el mal olor. Mal olor. Y tercero, identificación de células clave. Más del 20%. Estas son las gardanelas intracelulares. Más del 20% en el total de la muestra. Estos son los criterios de Amsel. Tengo que tener los criterios de Amsel para hablar de vaginosis bacteriana. ¿Estamos? Es un término que está mal empleado. Porque vaginosis, todo lo que tienes en osis, vaginosis significa que es proliferación. Por lo tanto, estamos diciendo que hay una proliferación de las vaginas en la bacteria. Vaginosis bacteriana. Cuando el nombre debería ser bacteriosis vaginal. Una proliferación bacteriana, ¿no es cierto?, en el canal vaginal. Porque esto de la vaginosis no es más que una proliferación de las bacterias. Y si nos acordamos de menopausia, ahí en menopausia hablamos sobre el estrógeno y el papel que tiene el estrógeno, el glucagón, ¿no es cierto? El glucógeno, perdón. Este glucógeno sirve para que los lactobacilos proliferen, ¿no es cierto? La proliferación de lactobacilos mantiene ¿el qué? El pH ácido, haciendo que se mantengan a raya las otras bacterias. ¿Estamos? Es básicamente la simbiosis que tenemos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una disminución de estrógeno, qué sé yo, una disminución en los lactobacilos, ¿sí? Las otras bacterias van a proliferar. Pregunta, ¿esto es una infección de transmisión sexual, sí o no? ¿La vaginosis bacteriana es infección de transmisión sexual? Híjole, silencio total. No necesariamente. No necesariamente. Sí, porque si no, ¿cómo? No es una infección de transmisión sexual. Denis. Ajá, justo quiero decir que no puede ser porque, o sea, se puede dar por un desequilibrio de la microbiota vaginal. Exacto. Tenemos desequilibrio en la microbiota vaginal. Y eso es lo que te va a dar la proliferación de otras bacterias. Y aquí sí tenemos E. coli, por ejemplo, que está aquí. Pues claro que está ahí. Es un saprófito. ¿Estamos? E. coli está en canal vaginal. Pero si es que tenemos una proliferación de estas, un ratito, tenemos clínica, esta puede darme una EPI. ¿Sí? La Gardnerella, ¿sí? Todos los anaerobios que pueden proliferar pueden dar EPI. Entonces, una causa de EPI, mira, no es solo el gonococo y la clamidia, sino que en las vaginosis también puede estar la causal, lo que decía Denis, ¿no? Tenemos que es una enfermedad que también puede causarnos otra enfermedad. ¿Está claro eso? ¿Hasta aquí está claro? Ahora, los hongos están aquí normalmente, ¿sí o no? Los hongos son saprófitos del canal vaginal. Un ejemplo, una pregunta, si yo tomo la muestra a una mujer que no tiene absolutamente nada, ¿puede encontrar hongos? Sí, Diane, dígalo. Ahí está moviendo los ojos, hace así, nomás. Solo mueve los ojos, se le ven los lentes. Sí, puede estar, es un saprófito, puede estar ahí. ¿Cuándo trato el hongo? Diane. Cuando produce síntomas. Exacto. Cuando tiene picazón, cuando tiene secreción, cuando arde. Ahí. Cuando tiene molestias, ¿no es cierto?
cuando da sintomatología. Y esto de aquí crece en qué pH? Ácido, generalmente. ¿Estamos? Y nos queda después la tricomoniasis, que es la otra enfermedad por flujo. Tricomona. ¿Qué encontraríamos en la tricomoniasis? En tipo de secreción. A ver. Ya están cansados, creo, chicos. ¿Qué encontraríamos, Adrián, en la tricomona? No En el recuerdo, ojo Doc. clínico. ¿Ah? No recuerdo, Doc. ¿No? ¿Qué podemos encontrar en una infección por tricomoniasis? Joel. El flujo verde, amarillento, abundante, espumoso, de mal olor, como tiene la paciente también dispareuria. La paciente no va a presentar prurito y los signos de inflamación que son eritema, ardor, sensación de quemadura y dolor. ¿Qué dices, Giovanni? ¿Giovanni o Joel? ¿Cómo se? Bueno, como sea. Vamos entonces, Joel. ¿Qué opinas? ¿Qué esperarías de encontrar en un flujo por tricomona? Estás con la mano levantada, entonces por eso es que te pregunto. Sí, como le decía, el flujo es verde amarillento, abundante, espumoso y de mal olor. ¿Qué más podemos encontrar, Alejandro? Gracias, Giovanni, en el cervix. En el cervix, no sé, Doc, pero tenía una pregunta. Decía que alrededor del 70-80% de las mujeres que tienen triconomiasis, o sea, triconoma, son asintomáticos. Pueden, es más, ni siquiera se le evidencia en el laboratorio en ocasiones. No se puede ver a la espiroqueta. Perdón, Ay, se me fue. Espiroqueta va en sífilis, ¿no es cierto? Estoy mal. No se le puede ver al... No, sí, espiroqueta. Treponema pálido es para sífilis. Estamos bien. Estamos bien, ¿sí? No se lo identifica porque necesitas campo oscuro. 1, 2. Muy difícil de verla porque es de un examen inmediato. Puede ser que la paciente no tenga sintomatología. Podemos tener vaginosis bacteriana asintomática, o sea, que la paciente no tenga flujo, ¿sí? Y que tenga un desequilibrio en la microbiota. Sí podemos tener esos casos, sí se los puede ver. Pero el tratamiento es distinto, ¿sí? En ocasiones no necesitan, en ocasiones tratamiento dependiendo de las circunstancias de la paciente. Un ejemplo, vaginosis asintomática en mujer embarazada, o sea, con un NUG indeterminado, no necesita tratamiento, ¿sí? Carlos, no sé, Alejandro, ¿algo más que acotar? Juntas. Yo no. ¿Sí? Pero en el cervix, ¿qué puedo encontrar en la tricomoniasis? Dai, no sé. El eritema en frutilla, creo que se pone todo el rojito. En tutti frutti, en frutilla, ¿no es cierto? Sí, frutilla. Denis. Así que el cervix no está inflamado. Podemos tener ese punteado, ¿no es cierto?, en el cervix. Y es característico de tricomoniasis. Entonces, esto de aquí es enfermedades por flujo. Tricomoniasis, infección de transmisión sexual. Hongos, para nada. Puede exacerbar, sí. El acto sexual puede exacerbar una vaginosis bacteriana, pues sí, pero teóricamente no se la consideraría. Enfermedades por flujo de las cuales la vaginosis bacteriana es la que nos va a dar mayor probabilidad de tener enfermedad pélvica inflamatoria. Y recuerden que el ojo clínico aquí no nos sirve de mucho, ¿sí?
si queremos hacer un buen trabajo, si queremos hacer un muy buen trabajo para ver qué tiene la paciente, tenemos que tomar muestra de e investigar qué tiene. Por lo tanto, si nosotros vamos a la propaganda que recibimos por televisión todos los días, ¿no es cierto?, de que colócate estos óvulos, que colócate estos óvulos y tienes esto. Miren, no es así, ¿ya? No es así, porque si ustedes se van a revisar en la CDC, el tratamiento para cada una de estas tres, que son las más comunes, ¿sí? Es monoterapia, una sola droga. No de a 2, no de a 3, no de a 4. ¿Estamos? Y cuando nosotros caemos, ahí sí es para tratamiento de flujo nada más, nosotros caemos en lo que hacen las farmacéuticas de dar los tratamientos duales sin investigar lo que tiene la paciente. Miren, por ahí alguna vez vi una charla que decía que toda mujer tiene derecho a saber qué tiene en su vagina, qué enfermedad tiene. Por lo tanto, si no hago eso, estoy incumpliendo esto de aquí, este precepto. Tengo que investigar qué es lo que tiene la paciente para darle un tratamiento adecuado. No puedo dar tratamiento solo al ojo, veo y trato, ¿sí? A menos de que tenga una incidencia alta o que no tenga la posibilidad de hacerlo, el examen, miren, podremos dar tratamiento de acuerdo a la clínica, pero la recomendación es que tomen muestra, ¿sí? Y pidan no el cultivo, sino un gram y fresco de secreción vaginal. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No. Entonces estamos ahí claros. Vamos, ahora salimos de aquí. Vamos a algo de aquí. ¿Sí? Vamos acá al examen físico. Entonces tenemos una paciente con dolor. Ya no se mueve esto. Ya, con dolor, dispareunia. Saca del apéndice, ¿no es cierto? Y vamos al examen físico. Se nos presenta una paciente consciente, orientada a febril, colaboradora, con el interrogatorio. El abdomen es suave, es depresible, pero doloroso en hipogastrio y fosiliaca derecha. El Bloomberg es positivo. A la inspección del área genital se percibe mal olor. Mediante examen especular vaginal se identifica una secreción de color gris espumosa, abundante y con mal olor. La vagina se muestra hiperémica, se observa una laceración en el cervix con proceso inflamatorio. Tacto vaginal, encontramos un útero en anteversoflexión, ligeramente aumentado de tamaño, doloroso la lateralización. Se palpa el anexo derecho, muy doloroso. Previo al tacto se tomó muestra del medio vaginal. Se toma muestra de la secreción vaginal previo al tacto, bueno, ahí sí dicen, para análisis de gram y fresco, y así como cultivo de la misma. Se solicitan también otros exámenes de laboratorio y de imagen, cuyos resultados relevantes fueron, etcétera, eso lo vamos a ver después. ¿Qué opinan sobre el examen físico de la paciente? ¿Qué es el Bloomberg, entonces? Comencemos por ahí. Alejandra. El Bloomberg se hacía para ver si había signos de peritonitis. Entonces, ¿la paciente tiene peritonitis? Sí, porque dice que estaba positivo. Sí, tiene un Bloomberg positivo. Joel. El Bloomberg era un signo donde, o sea, nos indicaba una irritación peritoneal. ¿Y la causa puede ser infecciosa, como mencionaron? ¿O puede ser de otra causa también? Puede ser muchas causas, o sea, infecciosos o no infecciosos. Puede ser infeccioso. Carlos. Quizás puede ser más inflamatorio también. Inflamatorio, ¿no es cierto? Puede ser el acúmulo de sangre, por ejemplo. Un hemoperitoneo me puede dar un Bloomberg. ¿Sí o no? Sí. Entonces, algo está irritando el peritoneo. Es lo que me está diciendo. Y de acuerdo a lo que, por eso les digo, el examen físico corrobora lo que estoy pensando arriba. Por ejemplo, si la paciente no hubiese sido apendicectomizada, ¿hubieran pensado en apendicitis primerito? ¿Sí o no? Sí.
Sí, comenzaba a descartar apendicitis, pero ya han sacado el apéndice. Por lo tanto, teóricamente, muy poco probable que tenga dos apéndices. Solo en la rural van a ver eso. En serio. En la rural sí van a ver. Y aquí hacemos, y ya me he pasado. Hacemos un stop un ratito. Un compañero se fue al oriente, para que no hagan esto, chicos, por favor. ¿Sí? Un compañero le tocó en el oriente la rural. ¿Sí? Entró, le diagnostica de apendicitis. Viene el paciente ingresa, varón había sido, me contaba el compañero, le diagnostica de apendicitis por la clínica y por el examen físico. Y le dice el paciente lo siguiente: pero un ratito, doctor, yo fui a la clínica tal, en donde me dijeron que ya me habían operado el apéndice izquierdo. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de eso? O sea, parece aparentemente isomérico el paciente, ¿no es cierto? Entonces, tenía un apéndice izquierdo y ahora está inflamándose el apéndice derecho. Lo que le habían hecho es abrirle la piel, dormirle, ¿no? Abrirle la piel, esperar cuarto de hora y cerrarle la piel del lado izquierdo. Eso es lo que habían hecho. No caerán en esas cosas, por favor. Sí, no es ético lo que me comentó mi compañero. Había sido una apendicitis bien puesta, ¿sí? Una apendicitis muy bien puesta. Hacemos un stop, ¿les parece? Hasta las 3:10. Y nos Ya, vemos despuesito. ¿Hecho? Ya, doc. Si pueden ir. ¿Ya comieron? No, doc. Entonces, para que se coman algo ahí abajo, no sé, en la cocina, un pancito, Coca-Cola con pan y plátano, que puede ser una buena dieta. Es rico eso. Nos vemos. ya, Doc. Nos estamos viendo en 10 minutos. Ya, gracias.
Bueno, chicos, vamos. No sé si ya están. Perdón el retraso, tuve una llamada. Perdón el retraso. ¿Ya comieron algo? ¿Ya comieron tan rápido? Sí. Está bien. Bueno. Bueno, ya dijimos que está ligeramente, ya dijimos que porque está ligeramente aumentado el tamaño del útero, ¿no es cierto? ¿Qué de lo que estamos viendo aquí, del examen físico, ya casi para terminar, qué de lo que estamos viendo ahí nos ayudaría en el diagnóstico? O sea, del examen pélvico, ¿no? La secreción, ya la hablamos, ¿no es cierto? Antes, la secreción, el Bloomberg y lo que estamos encontrando acá en el examen físico pélvico. Doménica. Puede ser lo que tiene el dolor a la lateralización, que es un signo de, de una inflamación. Sí, el dolor a la lateralización. Alejandro. Sí, lo mismo que es típico de la enfermedad pélvica inflamatoria, o sea, que esté líquido en los fondos de saco. Que tenemos, ¿y cómo sabes que hay líquido? Tal vez. O sea, suele ser típico que haya dolor a la lateralización cuando hay líquido en el fondo de saco. Cuando tenemos infección. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un hemoperitoneo, ¿sí? Haces un tacto vaginal y posiblemente ni le duela. Verás, si lo haces de manera delicada, no le haces toscamente. Pero si está inflamado el cervix y está inflamado el útero, ¿no es cierto? Está distendido, está en las trompas llenas de líquido, ¿no es cierto? Tenemos ya una infección, una panmetritis. ¿Habrá la posibilidad de que eso me duela? Pues sí. Por ejemplo, en la cervicitis también es verdad que pueden ser asintomáticas, pero también puedes encontrarse en la cervicitis pacientes que tienen dolor a lateralización. Y esto nos está encaminando a qué patología este examen físico que estamos viendo. De dolor en la lateralización, aumentado de tamaño, se palpa el anexo derecho. Enfermedad pélvica inflamatoria. CAT, ¿sí? A pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria estaría dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Un embarazo ectópico, alguien me dijo que podía estar embarazada y se pensaba en un embarazo ectópico. ¿Puede ser o no? Tengo una masa anexial en el lado izquierdo, no, derecho es, ¿no? Una masa anexial en el lado derecho. Un embarazo ectópico. ¿Qué otra cosa me puede dar, Carlos? Doc, yo creo que no podría ser porque, bueno, en la beta HCG sale negativa. Es que no hemos visto la de THCG, Carlos. Te juro que no la he visto. Te juro que recién lo bajé hoy día. Ah, disculpe. No te preocupes, no nos quites el sabor de estar ahí viendo a ver qué puede ser. Es lógico lo que está diciendo Carlos, pedir la HCG, salió negativa, y es lógico pedirle. Mira, en el caso han pedido HCG, teniendo en cuenta que la fecha de última regla fue hace 10 días, y está pedida la HCG, ¿no es cierto? ¿Está pedida? Déjame ver. Sí, doctor. ¿Dónde está? Sí, ahí abajo está, doc, en el examen de laboratorio. Puerta. Más arribita, más arribita. Ahí está. Beta HCG de 0.01 negativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Embarazo ectópico. ¿Qué tal un quiste ovárico? ¿Qué tal una torsión de quiste ovárico? ¿Puede ser? ¿Podría ser o no? Doménica. Doc, según yo, en la torsión de quiste ovárico no podría ser, o sea, primero el dolor sería demasiado incapacitante y no sería solo a la presión, o sea, con Bloomberg, y tendría una hemorragia intensa, creo. ¿En dónde? O ¿Vaginal sea, o vaginal, hemoperitoneo? ajá. Es En las que dos. hemoperitoneo, la torsión de quiste ovárico, lo que te va a producir es, ¿te acuerdas lo que dijimos de dolor? El dolor visceral por isquemia, etcétera, etcétera. Alguien lo dijo, no recuerdo quién fue, creo que fue Joel.
o Alejandro, que puede ser por isquemia, ¿no es cierto? Por inflamatorio, etc. En la torsión del quiste ovárico lo que vas a tener es un proceso isquémico, ¿sí? Porque el ovario está péndulo. Básicamente es eso, ¿no? Tienes la trompa aquí, ¿no es cierto? Aquí está la ovárica, el pedículo ovárico. Tienes el quiste ovárico acá está la trompa, ¿sí? Y lo que puedes tener es, si es que tienes un quiste grande, este puede hacer que caiga el ovario al fondo del saco y esto se tuerce, ¿sí? Es la torsión. Se tuerce el vaso que le está suministrando el pedículo ovárico, se tuerce, y al torcerse el pedículo ovárico lo que va a producir es una isquemia ovárica. Híjole. Entonces eso hay que operar. De que te salga sangre aquí adentro, oh my God, el acertijo, ¿no es cierto? No vas a entender, no hay por dónde tengas líquido o hemorrágico, a menos que tengas un quiste hemorrágico acá, para tener cierta cantidad de hemoperitoneo. ¿Estamos? Y eso si es que este se rompe o no. Generalmente esto está ahí torcido. Entonces tienes dolor en el anexo, porque si vamos bajando, tenemos aquí el útero, ¿sí? Cervix, dolor en el anexo, este es el ancho, ¿sí? El ligamento ancho, dolor en el anexo. Y a lo que palpamos, podemos palpar la masa. Hacemos el tacto bimanual, el dedo por acá, mano por arriba, mano por acá, por canal vaginal y fondos de saco. Podemos estar palpando el quiste ovárico y el dolor, el dolor anexial que va a tener la paciente. Entonces puede ser quiste, puede ser ectópico, puede ser una enfermedad periquinflamatoria. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Apendicitis. Un tumor. Tumores, ¿qué más? La apendicitis no, porque no tiene apéndice. Es que es del apéndice izquierdo, el que le operaron. Mentira, no. ¿Algún otro tipo de patología que crean? Infección de tracto urinario. Ariel. Eso es por la localización del dolor o en una cistitis. Cistitis. ¿Qué? Y en el interrogatorio, ¿qué nosotros estaríamos viendo en el interrogatorio? ¿Qué tendría la paciente? Puede ser, o sea, dolor o ardor al orinar, la orina de color, o sea, sangre en la orina puede ser o de color rosado. Una cistitis hemorrágica, cistitis intersticiales, pero la molestia va a ser ya más abajo, ¿no es cierto? Dispareunia tiene la paciente, entonces ya tenemos más o menos el anatómico, lo tenemos el fisiológico, tenemos en los anteriores, tenemos vistas las causas. Miren, para el día sábado, perdónenme si no fue culpa porque el horario no me quedó de otra, sino encantados el sábado, comenzamos, de hecho. Comenzamos y por favor a las 9, porque lamentablemente salgo de turno a las 8, ¿sí? Entonces yo estoy llegando aquí a las 8:30, si Dios quiere, 8:30, 8:40, y ahí sí nos sentamos desde las 9 hasta las 11. ¿Hecho? Ariadna. Doc, la prueba de dolor pélvico para cambiarle la fecha, porque creo que está hasta hoy. Sí, tranquila, no te preocupes. Ajá. Ya abrieron, ya vieron las preguntas y las respuestas. Ya han de haber visto. Ya les voy a cambiar, tranquila. Gracias, Ariadna. Mentira, no. Ya les voy a cambiar. ¿Listo? Entonces nos estamos viendo el sábado, si Dios quiere, a las 9 de la mañana, ¿sí? ¿Hecho? Listo, Doc. Otra cosa, si es que me logro conectar el sábado, yo le mando un mensaje a Ariadna, si es que no hay mucho trabajo el viernes, o sea, mañana, y está un poco tranquilo, Dios quiera. Si quieren, yo me puedo conectar por teléfono a las 7. Yo ya te confirmo, ¿sí? ¿Hecho? No sé si quieren a las 7. Esa posibilidad, están con una carita, no, mejor a las 9. Un solo dolor. Un solo dolor a las 9, salimos a las 11. ¿Hecho? O me avisan cualquier cosa, Ariana, ¿sí? ¿Dónde está la flecha? Sí, ya les vemos. ¿Hecho? Ya. Listo. Entonces nos estamos viendo, chicos, cuídense un montón. Gracias a todos. Nos vemos, cuídense. Buen provecho los que vayan a comer. Hasta luego.